Muchas gracias. Creo que las palabras el desarrollo de ideas y el desarrollo amplio que has manifestado en estos minutos da una idea general de cómo el mundo está en un contexto de guerra de imperios. Tal vez Norteamérica, que piensa recuperar posiciones en el plano comercial, financiero, militar, geopolítico. La Rusia, que tal vez tiene añoranza por lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo un liderazgo fuerte como el de Vladimir Putin, y un país emergente, ya no emergente, sino una potencia económico-financiera y militar incluso, como es la República Popular China, con muy pocos visos de libertades, tal como entendemos las libertades de América Latina y Occidente. Pero creo que la tarea nuestra desde este foro, de este análisis que estamos tratando de desarrollar esta noche, es entender que América Latina tiene que encontrar mecanismos para recuperar la democracia donde esta ha sido frenada, limitada, restringida o vulnerada, y creo que lo que está pasando en Venezuela nos atañe a todos. El año pasado, Fernando, tuvimos en esta mesa, en agosto, días después del megafraude del 28 de julio del año 24, a varios opositores venezolanos, dirigentes de la comunidad venezolana en el Perú y algunos compañeros del partido, para hablar precisamente cómo defender la lucha por las libertades en Venezuela. En ese momento se había producido un fraude mayúsculo. Se anunciaron resultados a la medianoche del día 28 de julio, 52% a favor de Nicolás Maduro, y no se mostraron actas. Y lo que yo siempre deploré, que un presidente con algún aire de vocación democrática como Luis Ignacio Lula da Silva dijo, bueno, hay algunas impugnaciones, algunas observaciones, habrá que seguir los procedimientos que la ley electoral en Venezuela lo faculta. Pero guardó silencio sobre el hecho que nunca se exhibió una sola acta electoral. Ahora, lo que me sorprende mucho, Giancarlo, Fernando, en ese momento, es que esta maniobra disuasiva, para llamarnos de alguna forma, de la flota naval norteamericana, de submarines, que se hablan de 8.000 hombres ya dispuestos a recibir órdenes del comandante general de las Fuerzas Armadas, en este caso el presidente Trump. En mi concepto están haciendo un trabajo disuasivo, pero yo no sé si la oposición venezolana está solamente observando, esperando que otros hagan el trabajo que a ellos les corresponde, o están dispuestos a salir a las calles, como ya lo hizo muchas veces el pueblo de Venezuela en el año 58, en enero del 58, cuando opositores al tirano ese entonces, Pérez Jiménez, se unieron civiles y militares de Acción Democrática, los social cristianos, sectores con otras confesiones políticas, y derrocaron a la tiranía, ¿no? Y se sentó las bases de un proceso democrático que tuvo vigente 40 años, del 58 al 98. Se da la Constitución del año 61, Rómulo Betancourt juega un papel protagónico, Acción Democrática y el COPEI se alternan en el gobierno. Recibimos en el Perú con gratitud siempre al presidente Carlos Andrés Pérez, al propio Rafael Caldera más de una vez, y Venezuela era el destino de muchos migrantes peruanos en los años del gobierno militar de Velasco o Morales Bermúdez. Sin embargo, yo no sé qué está pensando la oposición venezolana. Se habla de un plan casi quirúrgico para poner fin a la tiranía de Maduro, un gobierno brevísimo en manos norteamericanas, es lo que se ha dicho hace 1 o 2 días, y el retorno a Caracas de Edmundo González y la asunción al gobierno de Edmundo González. Yo no sé si esto será posible, si la oposición venezolana está dispuesta a movilizar a sus seguidores o a la población que votó por Edmundo González mayoritariamente el 28 de julio del 24, o simplemente están actuando de manera tan pasiva, y como en todo proceso siempre hay desleales, ¿no? A mí me sorprendió mucho las declaraciones de Hernán Capriles, ¿no? Que en un momento determinado fue el líder de la oposición, compitió con Hugo Chávez, compitió con Nicolás Maduro,
perdió muy apretadamente con Hugo Chávez en el 2013, si no me equivoco, y la verdad que yo estoy sorprendido que una persona aparentemente de trayectoria democrática tenga esta inconducta o una declaración tan confusa que parece que fuesen parte de un proceso de acercamiento a Nicolás Maduro, y yo no lo descarto, lamentablemente. Ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? Tienes toda la razón, Giancarlo. Venezuela no es Panamá. Panamá fue, como tú has dicho, casi una creación bajo la presión norteamericana en 1903. Se creó un suceso de crisis dentro de la provincia de Panamá, se logró su independencia, se construyó el canal, pasó a ser un canal bajo soberanía norteamericana. Luego, en el año 77, recién el Tratado Torrijos-Carter puso, no un punto final, porque la entrega física al canal se da en la madrugada del año 2000, ¿no? De inicio del 2000. Y ahora Donald Trump habla del retorno del canal a la soberanía norteamericana. Entonces, creo que América Latina y el APRA en especial debe replantear su posición antiimperialista, pero teniendo claro quiénes son países democráticos o quienes defendemos las libertades y quienes han tomado el camino de las tiranías o las dictaduras, porque más de una vez Ariel Latorre repitió la frase ni con Washington ni con Moscú, y además fue muy crítico del castrismo en los años 60, incluso tuvo sus diferencias de opinión con Allende cuando él encabeza la Unidad Popular y pretende convertir a Chile en un aliado de la Unión Soviética en los años 70. Y creo que cuando Ariel Latorre lidera la campaña de la Asamblea Constituyente, la más clara posición que pudo expresar ahí en campaña y en el proceso de constituyente es que el APRA tenía que diferenciarse de los partidos marxistas, leninistas de diferente orientación, moscovita, maoísta, trotskista. Y creo que en ese momento el APRA tiene que estar del lado de la oposición, pero una vez más, yo no sé si a ti te preocupa o compartes mi preocupación, ¿dónde está la oposición venezolana? Está en sus cuarteles de invierno, está esperando un mejor momento, está replegada por un tema de estrategia, está esperando que un líder o una lideresa los convoque, o han dejado de ser opositores porque han entendido que hay que defender la soberanía nacional y sumarse a las milicias, que además ha trascendido que no, las milicias de las que tanto se habla de 8 millones, de 4 millones, parece que son mucho menos, y aparentemente creo que tú has sido muy claro en explicar cómo Estados Unidos ha tenido actos fallidos a lo largo del siglo XX y en los últimos 20 años, cuando ha querido imponer su ley y la fuerza de sus armas en territorios alejados de sus fronteras, ¿no? Creo que en el caso de Venezuela, la suerte de Venezuela va a estar en manos de la oposición venezolana. Yo publiqué una columna la semana pasada, Nicolás Maduro se está quedando solo, y ahora publiqué otra columna en el mismo sentido de que era necesario exhortar a la oposición venezolana o a los opositores venezolanos que no tengan, digamos, una línea política o partidaria, a que no sean convidados de piedra y no esperen resultados que surjan de las decisiones del Pentágono, de la Casa Blanca o del Departamento de Estado. Se ha hablado también de que el Marco Rubio, como jefe de la diplomacia norteamericana, él y su entorno están tratando de convencer al presidente Trump para una acción militar que podría ser muy puntual y quirúrgica, o una acción militar abierta. Pero estamos en el mundo de los rumores, ¿no? Y estamos en el mundo de las suposiciones, los supuestos, los dichos, las afirmaciones y los desmentidos. Pero creo que nosotros como partido, como movimiento continental, tenemos que estar del lado de la libertad y definitivamente, más allá del Tren de Aragua que está en nuestro país, más allá del narcotráfico, los cárteles de la droga, de los soles, o de la presencia colombo-venezolana, o los cárteles en México y en otras partes de América Latina, lo cierto que para nadie es una novedad
que detrás de este socialismo del siglo XXI hay actividades o economías ilegales, ilícitas, vinculadas al narcotráfico, en el caso nuestro también a la minería ilegal, que es un tema que merece análisis aparte, y más aún cuando estamos a pocos meses del inicio de una campaña nacional con miras a las presidenciales del 26, y con el antecedente que ya un funcionario internacional de un país poco conocido por la comunidad peruana, como Indonesia, pero muy importante en el Asia, ¿no?, ha sido asesinado en las últimas horas. Debemos de tener muy en cuenta que hay señales de que la próxima campaña electoral, si es que los cárteles de la droga, si es que la minería ilegal, si es que las economías ilícitas ya como que están financiando, en mi concepto, a por lo menos 10 partidos políticos, ¿no? Se han formado 3 alianzas, tengo entendido, oficialmente, y 2 han sido desestimadas, y hay más de 40 partidos. Van a haber casi 40 candidatos presidenciales. ¿Y qué tipo de elección interna van a tener cada partido para formar sus listas parlamentarias, al Parlamento andino, sus listas presidenciales? Prácticamente va a imponerse la dedocracia, los vientres de alquiler, los dueños de los partidos, los liderazgos hegemónicos, y creo que ni el Jurado Nacional de Elecciones ni la OMPE tienen ni la vocación, ni la capacidad, ni la solvencia para fiscalizar conforme a ley la legalidad en la democracia interna de cada partido y la legalidad en los próximos comicios nacionales que se avecinan. Me preocupa mucho la suerte de Venezuela, porque está muy unida a la suerte de Colombia, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar el asesinato del joven senador Uribe Turbay, ocurrió el intento de homicidio hace 2 meses, su fallecimiento hace pocos días. No podemos olvidar también la situación legal del presidente Uribe, Álvaro Uribe. No podemos tampoco olvidar que pareciera que en esta crisis venezolana el presidente Lula está tomando cierta distancia de Maduro, porque creo que el juego comercial y económico, financiero y político de la Cancillería de Brasil, que es muy profesional, y del gobierno de Lula, está primando el pragmatismo, ¿no? Creo que Brasil no tiene ánimo, por lo menos en el corto plazo, de tomar posición por Venezuela, y va a dejar que los acontecimientos se desarrollen y tomar una posición prudente, porque en el ganar y perder creo que Lula está apostando posiblemente a un próximo gobierno en las elecciones de fines del próximo año, o en su defecto mejorar las relaciones comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica, que es un socio para ellos fundamental para sus exportaciones y el manejo de su balanza comercial. Ahora, ¿qué pasa en Centroamérica? ¿Hasta qué punto Cuba, sus servicios de inteligencia, van a poder apoyar hasta el final al dictador Maduro? Nicaragua, que se decía que Managua era el destino seguro para un asilo o una fuga, se habló mucho de esto la semana pasada, del dictador y su familia hacia Managua. No lo sé, yo lo que estoy seguro es que Cuba y Nicaragua no tienen ningún tipo de reconocimiento internacional, son gobiernos muy desacreditados, casi sin vínculos internacionales. Tengo la impresión. Turquía o Rusia son los lugares, claro, que están. Ahora, en el caso de Turquía se hablaba mucho de que es un destino seguro, que hay dinero mal habido, fortunas de montos inconmensurables en la banca turca, y que el gobierno de Turquía le está ofreciendo todas las garantías al tirano Nicolás Maduro. Ahora, creo que Rusia no se la va a jugar por Nicolás Maduro, y creo que lo conversamos hace 2 semanas en Surco, cuando en una reunión tuvimos antes de una entrevista a Giancarlo, en el sentido que esa reunión de Alaska, que estaba por darse en las siguientes horas, posiblemente tomase, entre otros temas, a abordar el tema de Venezuela, ¿no? No hay nada cierto, nada seguro, nada declarativo, nada expresado en conferencia de prensa, pero es evidente que se conversó el tema. Si no se explica cómo casi en las siguientes horas o días se movilizó la Fuerza Naval Norteamericana, y en toda América Latina se viene hablando del caso de Venezuela hace ya
3 semanas, propiamente, ¿no? Los últimos 20 días. Entonces, no tengo yo la certeza que Rusia no se la va a jugar, por lo menos en este corto plazo, por Nicolás Maduro. Me parece que para China, China está viendo a Venezuela como un deudor financiero, ¿no? Entonces ellos, siendo acreedores, creo que dentro de la inmensidad y variables que tiene la relación China con toda América Latina, Venezuela no la representa ni en el plano comercial, ni financiero, ni en el plano geopolítico algo relevante para el gobierno de Beijing, y estoy seguro que tiempo más, tiempo menos. Esta tarde me preguntaba cuánto tiempo cree que va a continuar Maduro en el poder. Creo que es impredecible, pero tengo la impresión que su suerte está virtualmente echada. No lo creo capaz de poder manejarse mucho tiempo en el poder. Aparentemente las Fuerzas Armadas son leales con él, la policía bolivariana le es incondicional, pero siempre creo que hay el riesgo de los errores propios o ajenos, y esa situación me parece inexorable. Ahora, en la medida que Maduro no le vaya bien, la suerte de Gustavo Petro va a ser definitivamente la misma. Y espero, como se han realizado elecciones en Bolivia hace 2 semanas, donde el MAS apenas logró algo más del 3% del voto nacional y no va a tener presencia en el Senado boliviano, confío que la oposición chilena logre una contundente victoria, espero, frente a la oponente del oficialismo, que es en este caso la señora candidata del Partido Comunista, que ha sido elegida con el voto más del 60% de los militantes de las 4 fuerzas políticas que compitieron por la nominación. Entonces estamos hablando de Yanez Jara, ¿no?, la ex ministra de Trabajo. El caso de Argentina debe preocuparlo porque hay señales de corrupción en el gobierno de Milei. Se habla de unos audios, se hablan de que su hermana estaría involucrada en negociaciones incompatibles. Ese domingo, si no me equivoco, hay elecciones en Buenos Aires, ¿no? Y van a haber elecciones legislativas a fin de año, de medio término. El peronismo sabe reinventarse, y ahora lo anecdótico es que Kicillof, ¿no?, el gobernador de Buenos Aires, se llama, él dice: yo soy keynesiano, ¿no?, y discrepo con el presidente Milei, ¿no?, yo soy peronista, el señor Milei es un seguidor de México, que también fue peronista en su momento, ¿no? Pero el peronismo tiene tantos rostros, tantas líneas, tantas versiones o interpretaciones, que yo no sé cuántos peronismos hay, ¿no?, o cuántos puede haber en el futuro. Pero lo cierto que si algo caracteriza al justicialismo o al peronismo argentino, es su capacidad para tener respuestas ante toda coyuntura, ¿no? En los 90 fue Menem, el liberal, ¿no?, que negó al justicialismo histórico de los 40, 50, ¿no?, y que hizo las reformas económicas del mercado, el plan de convertibilidad con Domingo Cavallo, ¿no? Y luego cómo retomaron el gobierno ellos a partir del 2003, generando una crisis en el gobierno de la oposición, que es el gobierno de la Unión Cívica Radical, ¿no? Entonces, si Milei no tiene asesoramiento político, si no tiene la habilidad para saber no solamente jugar a las cifras y a las reformas de mercado o a la reforma del Estado, va a estar en serias dificultades para terminar su gobierno o para buscar un segundo periodo de acá a 2 años. Ahora, ¿qué va a pasar en el Perú? Creo que Giancarlo, tú has sido muy generoso y justo a la vez, recordando que ayer la Torre señaló derroteros, pero igual como el imperialismo no es el que conoció Víctor Raúl. Tú has hablado muy bien cómo ahora hay una dicotomía entre globalistas y soberanistas, o globalistas o antiglobalistas, ¿no? Y cómo ese debate ha tomado es transversal en la política norteamericana, en la política europea, pero como también, si en los 80 América Latina estaba sobreendeudada
y se culpaba de sus males al Fondo Monetario, a la Banca Internacional, ahora América Latina no tiene una deuda de la magnitud de los años 80, pero son otros países que están sobreendeudados. Y da la casualidad que el sistema financiero norteamericano, ¿no?, tiene pues pasivos por cumplir, y esta contienda entre el dólar, el euro, ¿no?, ahora las monedas, en el caso de la moneda de la República China o la moneda rusa, en medio de esta crisis que supuestamente debería afectar a Rusia, sin embargo el rublo se ha fortalecido. No, las sanciones no le han causado mayor medio, los embargos tampoco, ¿no? Y si la URSS tiene apenas 150 millones de habitantes o algo menos, pero un inmenso territorio, yo creo que la gran fortaleza que tiene el territorio ruso es que casi es inexpugnable, ¿no? La historia lo demuestra con Napoleón, con Adolfo Hitler, y de alguna forma creo que Trump, que no es un militar, tiene claro que hay que darle el lugar que en la historia y en las relaciones internacionales merece un país de la inmensidad de la República, de la Federación Rusa. Entonces, desde la posición aprista, entender que ya no estamos en una lucha contra un solo imperialismo, sino contra diversas formas de imperialismo, y creo que a esa lucha hay que agregarle el tema por la soberanía nacional y latinoamericana, continental, frente a ese avance avasallador del globalismo, que no tiene, no canta un himno nacional, no exacerba el nacionalismo, al contrario, quisiera desaparecer los nacionalismos, quisiera desaparecer las fronteras administrativas, promueve la migración, levanta las banderas de la comunidad LGTBQ+, la Agenda 2030, ahora se aprobó la Agenda 2045, y ellos van hacia un gobierno único en el mundo, ¿no?, hacia el control de la población, hacia la tutoría de los estados, hacia el sometimiento digital, porque de alguna forma hay cierto sometimiento digital, ¿no?, sobre todo entre los más jóvenes en estos últimos tiempos. De tal modo que creo que si queremos afirmar la libertad, tenemos que cuestionar toda forma de dictadura. En Bolivia hay algunos presos políticos, en Venezuela hay presos políticos. El presidente Petro es un violentista, no ha sido capaz de brindar con la violencia. Su comportamiento está lejos de ser el comportamiento de un estadista. Y yo tengo muchas diferencias con Milei. Creo que para la coyuntura que afrontaba Argentina en el 23 era necesario un giro político, pero espero, como tú bien lo has dicho hace un momento, que es el momento de retomar ideas, y es el momento de retomar el debate político e ideológico. No es el momento de los pragmatismos. Creo que los pragmatismos son necesarios, sí, pero no como eje central de la política, porque la buena política y la política a largo plazo tiene que tener ideas claras, principios fundamentales, y en esa línea entre democracia y dictadura, ¿no?, libertad y opresión, un aprista nunca puede respaldar a ningún tirano, porque si algo caracterizó a la historia del partido aprista y la vida de Aya La Torre fue que nunca transigió con ninguna dictadura y prefirió la prisión, la persecución, el ostracismo, el destierro o el asilo, que transar con tiranos que en su momento gobernaban el país, y se pensaba que esas tiranías eran de largo plazo y eran irrefrenables, ¿no? Hablaste tú del fin del gobierno de Fujimori. Todos pensaban que Fujimori tenía aún la oportunidad de gobernar 10 o 20 años más. Yo confío que la democracia en Venezuela se recupere, y espero que el fin de la tiranía de Maduro sea a la vez el inicio de la caída de tiranías como la de Ortega y Murillo, o la de la tiranía cubana, como tú bien has dicho, los errores cometidos durante la administración del presidente Kennedy en los años 60 fortalecieron el liderazgo de un Castro que hizo valer supuestamente su capacidad de respuesta militar, ¿no?, y pudo envalentonarse ante un presidente que además creo que nunca entendió que era vital para el futuro de América Latina y de lo que proponía la Alianza para el Progreso, derrotar
al castrismo en ese momento que hubiera sido oportuno, ¿no? Porque luego la situación se hizo más convulsa con el tema de los misiles, la intervención soviética y la llamada Guerra Fría, ¿no? Lo que yo sí reconozco en la gente vinculada a los sectores de izquierda es que tiene una gran capacidad para reinventarse, ¿no? Para reposicionarse. Y ahí están las muestras con el socialismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo, la señora Yané Jara, que le escucho aparentemente bien articulada y con una propuesta supuestamente muy moderada, tratando de ganar seguidores en una población como la de Chile, que espero que haya aprendido de sus errores y no demos salto al vacío en noviembre de este año. Vamos a hacer una segunda ronda, por favor. Te doy la palabra, Giancarlo. Claro que sí, muy interesante.